Pues no sé si recuerdan ustedes los momentos de inercia. ¿Tienen que alguien lo recuerda? Híjole, no todos a la misma vez. No, profe, no me acuerdo. No se acuerdan. Bueno, entonces se parecen a cuando estaban sacando centroides y estaban sacando también momentos de área, ¿no? Pero esos son momentos de inercia o momentos de masa, ¿no? Es el segundo momento con respecto a un eje. Y Oh, ya entonces me acordé, profe. ya se están acordando tantito de qué Sí, se trata. Ok. sí, profe, Entonces, de hecho, enseñó una tablita, ¿no? Conforme las que... sí, no, aquí la que sigue es una tablita, ¿no? Entonces lo que pasa es de que pues de las tablitas tenemos unas figuras que sí son pues bastante amigables, ¿no? Aquí tenemos la esfera, media esfera, un disco. La del disco se utiliza muchísimo porque muchas de las veces los problemas los reducimos a un problemita o a un aspecto que sea como un elemento de cilindro que podamos nosotros hacer la sumatoria. También lo de los anillos a veces sucede, pero es un poquito más común el que tengamos el del cilindro, ¿no? Luego tenemos un cilindro completamente, ¿no? Este sí está alto, un cono, tenemos una placa y tenemos una barra. Entonces son muy comunes que se utilicen estas figuras, ¿no? La cuestión es de que pues un rápido repaso acerca de cómo se calcularían uno de estos, ¿no? Entonces estas vienen pues de las ecuaciones que les mostré aquí enfrente, ¿no? Donde estamos haciendo pues la integral de esto. Entonces lo hacemos que el momento de inercia es la integral con respecto a la masa de radio al cuadrado de lo que viene siendo la masita, ¿no? Ese fragmento de masa que tenemos ahí, ¿no? Entonces hay que integrar a través de todo el elemento. Entonces normalmente lo que hacemos es de que cambiamos lo que viene siendo la masa por lo que viene siendo densidad, ¿no? Esta fórmula de aquí. Entonces cambiamos la masa por densidad, que vendría siendo el volumen, el diferencial de volumen multiplicado por la densidad. Y entonces pues es lo que vamos a hacer. Y entonces para eso vamos a encontrar nuestro diagrama rápidamente, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacerlo rapidito. Entonces la idea es de que yo tengo, déjenme nada más me oriento, pues déjenme, voy a cambiar aquí poquito para que estemos más cómodos. ¿Sí? No, es que tengo que estar en este, aquí. Ahí está. Entonces voy a poner datos. Aquí, bueno, los datos aquí creo que ya los tenemos, entonces nada más para tratar de aprovechar mejor el espacio. Entonces aquí lo que tengo es de que la integral de lo que viene siendo, perdón, no empezamos con la integral, empezamos sí, ahí cabe, ¿no? Entonces, la I de la Y debe de ser igual entonces a la integral de este radio al cuadrado por la diferencial de la masa. Y esto también entonces es igual a la que habíamos puesto ahorita, ¿no? Esto es con respecto a la masa y esto de aquí es con respecto al volumen del radio al cuadrado de la densidad multiplicado por el diferencial del volumen. No sé. Y entonces, igual que con otras de las que habíamos construido, pues lo que vamos a tratar de hacer nosotros es utilizar lo que viene siendo un elemento de la forma esta. Entonces vamos a utilizar un disco y entonces al disco pues lo vamos a tratar de diseñar. Entonces el disco va a tener un determinado volumen que está dado por el pi, por el radio al cuadrado, por la altura, donde la altura pues vendría siendo este pedacito que tenemos aquí. Entonces al final de cuentas, pues ese pedacito lo vamos a poder definir nosotros como DH, ¿no? Entonces este DH vendría siendo igual a DY, el pedacito que le vamos a agregar. No quiero dejar espacio suficiente de aquel lado. Ok. Y entonces me queda que la masa pues viene siendo otra vez igual a tener la densidad multiplicado por el volumen. Y entonces si yo tengo que esto vendría siendo dado por ρ, que multiplica a pi x al cuadrado, ¿no? Porque aquí estamos sustituyendo el valor de la x multiplicado por la altura. Entonces aquí vamos a sustituir varios de estos, ¿no? Esto es como que la conversión que vamos a utilizar. Y pues vamos haciéndolo, ¿no? Ok. Entonces, lo primero que hago, a ver si funciona es que digo que yo tengo una diferencial de masa. El diferencial de masa va a ser igual a la densidad multiplicada por el diferencial de volumen. Este viene siendo igual a lo que viene siendo la densidad multiplicada por el pi por el radio al cuadrado, que es este pedacito otra vez de aquí. Pero entonces este de aquí lo tengo que derivar. ¿Sí? Entonces ahora quiero sacar la derivada de este. Aquí estoy haciendo la sustitución. Entonces esto me va a quedar que la diferencial de la masa debe de ser igual entonces tener la densidad multiplicado por el pi y luego la derivada que viene siendo 2x multiplicado por dx y la dy, ¿no? Y este salió de que saqué la diferencial. ¿Sí? Entonces de este cuadrado 2x acá. Entonces ahora como acabamos de decir, ¿no? Que en realidad la x pues viene siendo igual al radio. No sé por qué dejé tanto espacio, pero la x viene siendo igual al radio. Este de aquí. Y entonces podemos hacer el cambio para nuestra integral que tenemos aquí arriba. Entonces diríamos nosotros que la I
con respecto a y, viene siendo igual a la integral de radio al cuadrado por el diferencial de la masa. Y esto entonces es igual, sustituyendo aquí arriba, vendría siendo el 2pi multiplicado por el rho. Nada más estoy cambiando las cosas que no van a cambiar con respecto a la integral. Y a esta originalmente la estábamos haciendo con respecto a la masa, ¿sí? Y esta otra la estamos haciendo con respecto a volumen. Entonces, cuando lo hago con respecto a volumen, entonces me va a quedar que tengo que hacer dm, sí, la de volumen. Entonces me va a quedar igual, es que aquí no me quería, creo que me brinqué un paso, pero bueno. Entonces esto vendría siendo igual a que quiero hacerlo en las dos direcciones, ¿no? Voy a tenerlo en la dirección de y. Entonces voy a empezar desde el centro, ¿no? Desde como por aquí, y luego voy a estar integrando en esta dirección. Entonces va a ser de la y hasta que cubro el pie, ¿no? De aquí, ¿sí? Hasta acá arriba, ¿sí? Hasta que alcance este pie de altura. Y luego voy a multiplicarlo esto, me va a quedar con que esta r por esta que estamos sustituyendo aquí, esta r, entonces r al cuadrado con esta r que me va a quedar de aquí, entonces me va a quedar r cúbica. Y luego ahora sí, por dr por dy. Y estoy haciendo la sustitución del dx también por dr. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces déjame, me voy a ir a... Profe, tengo una duda, Vale. a lo mejor así un poquito como obvia. Pero, por ejemplo, el D y el V, ¿en dónde quedaron en el paso de donde derivamos? A ver, regrésame uno. A ver, déjame, me voy a regresar uno aquí para ver. Sí, aquí, mira. ¿Cuál me dices otra vez? ¿Dónde se perdió el dB? Ajá. Es que aquí el dB lo voy a venir sacando de acá de este, ¿no? Cuando saco la derivada de este, entonces la derivada del volumen se convierte en esta. Entonces, esta es la derivada de la masa, la derivada del volumen, pero el volumen entonces está dado por esto. Entonces, esto es lo que voy a derivar, nomás que aquí como que me brinqué el paso y lo vine derivando aquí abajo. Pero la Ok, derivada de esto, ¿sí? La derivada de esto es esta de aquí. Entonces, el rho es el rho, el pi viene siendo el pi, esta x cuadrada es la que derivé y me quedan 2x. Y luego como la derivé, pues me quedo con el dx y el dy. El dy es el original, ¿no? Que viene acá desde la que tengo la h, ¿no? Y la h también cuando la quiero derivar para poderlo hacer de que lo tengo en masa, a lo quiero hacer en volumen, entonces tengo que tener aquí, y aquí me estoy dando cuenta que me comí aquí una segunda integral. Aquí me falta ponerle la segunda integral que va a ser de 0 a r, ¿sí? Porque tengo que integrar dos veces. Tengo que integrar con respecto a lo que viene siendo el radio y tengo que integrar con respecto a la dirección y. Y en la parte, o sea, porque es tridimensional, ¿no? Pero en esta dirección, así, estoy haciendo un disco. Y entonces ahora tengo que hacer el radio del disco. Y entonces me falta el radio del disco y lo voy a integrar por la altura que tengo. Entonces aquí tengo lo del radio del disco. Y el radio del disco, ese volumen debido a que es un disquito, ya lo saqué aquí, ¿no? Que viene siendo el 2pi por el radio al cuadrado que tenía originalmente. Y luego cuando lo derivé, pues me quedó este, ¿no? Ok, Pero el volumen aquí, o sea, aquí la verdad, aquí como que me brinqué aquí un paso aquí intermedio. Ay, perdón. Pero aquí como que de aquí a aquí me brinqué un paso. Aquí debería de tener que ponerles, pues básicamente esta derivada de aquí abajo, ¿no? Entonces este de aquí como que... Si se los pongo, pues sí, déjenme, se los voy a copiar. Pero esto es igual al rho multiplicado por el pi x cuadrado de y. Y ya entonces ahora sí la derivada, me queda esto de aquí abajo. ok. Sí, profe, muchas gracias. Sí, no, es que aquí como que me brinqué yo un rengloncito rápido. Eso siempre que ando copiando es lo que me anda pasando, me brinco un renglón. Pero acá. Entonces, déjenme ahora sí me voy a acomodar. Necesito, ¿no? Entonces aquí otra vez con la integral, aquí como que se me mochó tantito, ¿no? Pero esto es volumen, esta es la masa, ¿no? Ok. Entonces de aquí, ahora lo que quiero hacer es pues llevar a cabo esta integral. Entonces creo que me alcanza un rengloncito aquí abajo todavía. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí también habíamos dicho, ¿no? Que esta viene siendo la IY, si aquí queda, viene siendo igual entonces a la integral de tener a esto, ¿no? Entonces, si hago la primera integración de esto, ¿cómo me va a quedar? Si integro ahora con respecto a dr. Déjenme más, aquí lo voy a quitar esto para que poder ponerle aquí todas las constantes para que no estén atravesadas. Pero ¿cómo me quedaría si hago esta integral de este pedacito? R al cubo y lo integro con respecto a R. ¿Qué me da? R cuarto sobre 4. Ándeles. Entonces aquí voy a tener que me va a quedar 2
pi rho sobre el 4. El 4 lo voy a sacar porque es una constante, entonces no tiene nada que hacer ahí adentro. Integral, y ahora voy a hacer de y hasta lo que viene siendo la altura de un pie. Y aquí me va a quedar ahora r a la cuarta potencia de y. Entonces, en realidad la debo de evaluar de 0 a r, ¿verdad? Lo que pasa es de que pues el 0 va a desaparecer, ¿no? Entonces nada más me va a quedar r y por eso dejo aquí la r, ¿no? Pero otra vez nos podemos acordar que tenemos esto, ¿no? Que me dicen otra vez que x es igual a r cuadrada. Ahora, como parte del diagrama, acá está en la orilla, x es igual a y al cuadrado. Entonces aquí voy a hacer la sustitución y voy a decir que entonces que esto va a ser igual a 2pi por rho dividido entre 4. Bueno, y el 2 con el 4 los voy a desaparecer y me voy a quedar con un 2 abajo. Y entonces esto ahora lo voy a integrar en la dirección y hasta que mida un pie y voy a tener entonces aquí y a la octava potencia. ¿Sí? Porque estoy sustituyéndolo porque x es igual a y cuadrada y la x pues representa o sabemos que x es igual a r. Entonces estoy sustituyendo aquí el valor. ¿Ok? Profe, pero ¿por qué quedó pi por rho sobre 2 y lo demás de y a la 8? Porque estoy sustituyendo a r, no estoy sustituyendo al resto. O sea, r es la que vale. Aquí integré a r, ¿no? R. Entonces me quedó a la cuarta potencia. Entonces r es igual a x. Y x es igual a y cuadrada. Entonces quiere decir que por cada una de estas r, pues voy a poner un cuadrado de las y. Entonces si esta era la cuarta, entonces me va a quedar ya a la octava. ¿Sí? Sí, profe, sí. Ok. Y entonces de esto, pues ya nada más me falta la integral, ¿no? Ahora para integrar este me va a quedar que la i de y debe de ser igual. ¿Y qué pasa cuando integro esto? Me va a quedar pi, rho, y aquí tenía yo un 2 aquí abajo. Y luego, ¿qué voy a hacer con esta y a la octava? Cuando lo integre. Me va a quedar y a la novena. Pero luego lo tengo que dividir entre 9, ¿no? Y esta sí es la que voy a evaluar, de 0 a 1, ¿no? Entonces el 0 no tiene chiste porque si meto el 0 aquí adentro, pues me va a quedar 0, ¿no? Entonces voy a poner la primera. Y entonces este es un pie. Entonces me va a quedar que I en esta dirección va a ser igual a pi por la densidad. La densidad me estaban diciendo que eran 5 slugs. 5 slugs. Les voy a poner todo para que lo podamos leer. Es este de aquí. Entonces me dice que son 5 slugs por pie cúbico. Sobre pie cúbico. Entonces 5 slugs por pie cúbico y luego lo voy a dividir entre 18. ¿Sí? 2 por 9 me da 18. Y luego lo voy a multiplicar por la y, que ahora vale un pie. Entonces este pie lo voy a elevar a la 9. Entonces me van a quedar pies a la novena, ¿no? Me queda un número chistosito. Entonces, ¿cuánto me queda la i de y? Nueve, 9, 9, 2, 9. 9 a la 3. Por aquí perdí un pie, ¿no? Aquí por aquí debí de haber perdido un pie. Entonces, ¿qué me da la operación? 0.8726 y me deben de quedar slugs multiplicados por pi al cuadrado. Sí, profe. 0.8726. Ok. Entonces ese es el que ando buscando, ¿no? Para este. Entonces la verdad es de que no vamos a hacer muchos de estos, ¿no? Esto es nada más así como recordatorio de dónde salieron. No está, pues, no puedo decir que está súper fácil, ¿verdad? Porque como que salen bastantes operaciones. Pero la idea es de que muy seguido nos vamos entonces a estas otras. Déjenme, les voy a dejar aquí un ratito, un segundo, para que vean, para que les quede así todo el problema. Ups, creo que quiero esta. Creo que la mejor cita es esta, ¿no? Ups. Porque está como que recorrida esa no debería estar recorrida tanto.
Pues ahí creo que es más o menos donde quedó un poquito mejor, ¿no? Si estas se las pongo un poquito para acá, ahora sí van a poder ver todo el problema. Ahí está. Ok. Entonces, de estas, ¿ya le tomaron la foto, copia, screenshot, lo que gusten? Sí, profe. Ok. Bueno, yo sí. Ok. Profe, Mándeme. apenas me acordé de la lista y apenas cerró. Ándale, Felipe. A ver, ahí más o menos porque no quiero que se me descompaginen mucho. Ok, entonces, déjenme, me voy a regresar a esta. Entonces, después de esto, habíamos visto que pues tenemos toda una serie de tablitas, ¿no? Entonces, la idea es más bien de que va uno y las consulta. Estas se las quería poner en el Moodle, el personaje que no se las he subido todavía, pero les voy a poner pues una copia de estos en el Moodle y una copia también en el Google Drive para que los puedan ver. Pero en el libro, al final del libro, el que también les proporcioné, pues vienen estos datos, entonces pues no son tampoco tan difíciles. Entonces, la cuestión es de que de estos, ahí estoy tratando de que me deje ponerle la lupa. De estos, ustedes pueden ver que tenemos diferentes valores, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta, ¿no? Entonces, aquí son los valores que les proporcionan, ¿no? Si tienen en la dirección de la Z, ¿sí? Hacia arriba, o si quieren ustedes a través del centro de gravedad, G, y estos se marcan con una G, ¿no? Cuando estamos hablando del centro de gravedad. Y luego cuando los queremos para uno de los diferentes ejes, ¿no? Acá tengo el eje primo de la X y el eje primo de la Y. ¿Sí? Aquí tengo para el de la Z, ¿no? Y entonces eso sí se dan para cada uno de los diferentes valores, ¿no? Entonces, después de esto, déjenme, me voy a esconder un segundito. Después de esto sigue pues la idea del teorema de los ejes paralelos. Y este sí tiene un poquito más de importancia porque esto sí lo utilizamos más seguido. Consultamos un dato de la tabla y luego lo tenemos que ajustar a cuál es nuestro centro de giro. Y luego tenemos pues este radio de giro, que es una manera como se puede describir la misma información, ¿no? Entonces ahora para esto vamos a trabajar este otro problema. Entonces déjeme borro tantito. Entonces la idea es de que tenemos un péndulo. El péndulo es un péndulo compuesto. Entonces está sujeto en el perno en el punto O. Consiste de dos barras delgadas. La barra de O a A pesa 10 libras. La de BC pesa 8 libras. Y esta está atada en el centro, abajo de la que es OA. Determine el momento de inercia del péndulo alrededor del eje que pasa por O y otro por el centro de masa G del péndulo. Entonces, el centro de masa G del péndulo, pues no sabemos exactamente dónde está, pero sabemos que debe de ser, pues, ahí en ese aproximadamente, ¿no? Entonces, tenemos que calcular eso también. Entonces, pues lo que haríamos sería ir a consultar nuestras tablas. Entonces, lo primero que vemos de nuestras tablas es de que tenemos este valor de aquí. Déjenme, me vuelvo a acercar a la figura. Para la barra, esta que está aquí abajo. Entonces, estos son los datos que queremos. Entonces, si queremos una que está girando, que debe de estar girando perpendicular a la forma que tiene, ¿no? Entonces, querríamos algo así como este eje de X' para la barra que cuelga hacia abajo. Pero luego la otra que está horizontal, entonces querríamos algo así como el eje de la Z, pero lo tendríamos que transportar. Entonces, pues vamos haciendo este pedacito para que vean cómo se hace. Y esto sí es un poquito más común que tengamos que hacer estas operaciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos el problema. Aquí es donde queremos trabajar. Déjenme, me acomodo. ¡Uy! Entonces, ¿dónde están mis marcadores? Está blanco, acá está blanco. Entonces, para esta, nosotros decimos que de la tabla, todavía no me prendo yo, ¿verdad? Perdón. Entonces, aquí está. Entonces, lo que hacemos primero, bueno, ahí tenemos los datos, ¿no? Déjenme, me voy a hacer un poquito de espacio para acá ver yo. No, chiva. Se me olvida. Ahí está, para poder poner lo de los datos. Entonces, lo que hacemos es que de la tabla, vamos a poner aquí a esta altura, entonces aquí. Ok. Entonces, de la tabla, obtenemos los datos que nos dicen que el I de OA alrededor del punto O, sea, este punto que queremos de aquí, ese de allí, y luego de OA, entonces está dada por una fórmula que nos dice que es 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado. ¿Sí? Ok. Después de eso, tenemos otro que nos dice que I de OA para el punto G está dado por 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. Entonces ese es el valor que andamos buscando. Ahora, aparte, tenemos una que es la que está en como que la otra dirección, es de que debemos de utilizar la formulita que nos dice que I
de OA, pero ahora con respecto a este punto O, debe de ser entonces el IOA de G más la masa por la distancia al cuadrado. Y esto es el teorema de los ejes paralelos. Para ser específicos. Ahora, después de esto, tenemos entonces que I de OA con respecto a O debe de ser igual a 1/12 de la masa por la longitud, más lo que viene siendo la masa, y entonces esta D, ¿cuánto debe de ser? ¿Cuánto la tengo que transportar para la barra que estoy hablando de O a A? Entonces, conste que esta de aquí, ese G que ustedes ven ahí, es para el compuesto del cuerpo vertical y el horizontal. Pero ¿dónde estaría el centro de la pura pieza vertical? Debería estar ahí a la mitad, ¿no? Entonces, si mide 2 pies, entonces debe estar a la mitad. Entonces, esta distancia de aquí debería de ser de 1 pie al cuadrado. Si no lo podemos imaginar, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Para sí. este pie, pues vendría siendo, para ponerlo en los otros términos, vendría siendo la longitud sobre 2. O sea, esta longitud, lo que tiene de alto, dividido entre 2. Entonces me va a quedar que entonces que I de O de A con respecto a O debe de ser entonces la suma de estos de aquí, ¿no? Aquí me está faltando un cuadrado. Entonces aquí voy a tener que viene siendo igual a la masa por la longitud al cuadrado multiplicado por 1/12 más 1/4. El cuarto viene de que tengo el 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces cuando hago esta suma me va a quedar que I de O de A, o sea, de la barra vertical, en el punto O donde estamos haciendo nuestro giro, me debe de quedar igual entonces a tener 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado. Y entonces esta viene siendo esta, ¿no? Esta, que fue la que vimos, es la que obtuvimos. Y esta la obtuvimos a través de que lo estábamos viendo con respecto al centro, ¿no? Esta es una G, esta es una O. Entonces lo hicimos empezando con la de G, lo multiplicamos por le sumamos la masa por la distancia al cuadrado y entonces obtuvimos el valor que vendría siendo pues el mismo que estábamos como que esperando, ¿no? Entonces de esto podemos encontrar nosotros un valor, que me voy a utilizar otro color, vamos a ver amarillo. Entonces esto nos debe decir entonces que debe de ser igual a tener 1/3 de la masa que nos dicen cuánto es, nos dice que son 10 libras. Entonces, ¿cómo le hago con las 10 libras? 10 sobre 32. Lo tengo que dividir entre 32.2 y este debe ser pies por segundo al cuadrado. Y luego lo voy a multiplicar por la longitud. Y en la longitud, ¿cuánto mide en total? 2 pies. 2 pies al cuadrado. Y entonces me va a quedar entonces, ya no puedo escribir ahí, se me hace que ya se me pierde, pero esto debe ser igual entonces a, ¿qué número me da? Profe, pero ¿no mide 2 metros del tramo de G a O? De G a O. No. A ver, déjame, me voy a regresar. Déjame, lo voy a mover un poquito para que a ver si lo podemos ver un poquito más fácil acá. Pero entonces, de aquí, de esta altura, de aquí, a este punto de aquí, que es el de G, mide esa distancia de Y. ¿Sí? Y entonces ahora, perdón, estoy midiendo como que muy arriba, ¿verdad? Debería de ser aquí donde tengo el eje de donde estoy girando. ¿Sí? Ese pedacito tan arriba me pasé, no me fui hasta el techo. Sí, no, me pasé. Pero ahí está, ¿no? Entonces esta distancia de ahí a acá es esta distancia de Y media, o sea, el punto del centro de lo que viene siendo, pero el cuerpo completo que está compuesto de la barra y de la que es vertical y de la que es horizontal. Pero cuando estoy haciendo primero la pura barra vertical, entonces para la pura barra vertical, el centro debe estar a la mitad de la longitud y la longitud total, o sea, de O hasta este punto aquí, como de B acá, esa es la que mide 2 pies. Ok, no, sí, ya lo vi, profe, es que ¿Sí? como que me confundieron las líneas. Sí, no, está, la verdad es de que sí está Está. como que están un poquito medio chistosas. Estoy en... Se me fue, pero no, sí, ya vi por qué, profe, ya. Ok, déjenme. Que volví a echar mi toalla mojada con la seca y entonces ahora ya no tengo toalla seca. Okay. Entonces, el número da 0.414, profe. Ándale, eso es lo que estaba esperando, ¿no? 0.414 y las unidades de este.
Ah, me equivoqué ahí yo. Debe ser slugs multiplicados por pie al cuadrado. Sí, esas son las unidades. Ah, ok, ok, ok. Okay. Ahora igual, de la misma tabla, ¿no? Entonces ahora voy a encontrar el otro valor. Entonces de esta ahora ando buscando, así como a esta altura, tengo la de I, pero de la barra BC. Y la quiero yo medir con respecto a O. ¿Sí? Porque yo quiero saber con el punto con el que está girando. Entonces para esto voy a utilizar la tablita que me dice que va a ser la de 1 sobre 12 de la masa, la longitud al cuadrado, más lo que viene siendo la masa por la distancia al cuadrado. ¿Sí? O sea, voy a repetir esta fórmula de aquí. Esta de aquí es la que viene de la tabla. Y este de acá estoy aplicando el de ¿cómo se llama? Ejes paralelos. Entonces ahora para aplicar este de los ejes paralelos, pues me va a quedar que I de BC con respecto a O debe de ser igual entonces ahora a tener estos valores de aquí, ¿no? De que ahora voy a tener un 12avo de la masa por la longitud al cuadrado más la masa. ¿Y ahora qué distancia voy a utilizar? ¿Cuál es esta distancia? ¿Dónde está el centro de masa de la barra horizontal? Pues debe de estar aquí en la misma horizontal, ¿no? Entonces, esa distancia de esta barra hasta O es la distancia que voy a utilizar aquí. Entonces, aquí lo voy a multiplicar por L al cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí la simplificación pues ya no tiene mucho caso, ¿verdad? Porque aquí tendría 13 doceavos. Entonces, pues ya se pone medio chistoso el número, ¿no? Entonces, esto simplemente voy a decir que esto es igual a tener la de 1/2. Bueno, aquí puedo hacer la separación, ¿no? Puedo hacerlo bonito así como que 1 sobre 12 más 1, que va a multiplicar la masa otra vez de 5 slugs por... no, la masa no son 5 slugs. La masa de este son las 10 divididas entre 32.2. Entonces, este va a ser el tomar el... Este 5 es el que no quiero. Voy a tener que tomar el de 10. No, esta barra, ¿cuánto pesa esta barra? Perdón, los estoy confundiendo yo. Esta barra pesa 8. Entonces, esta va a ser los 8 libras divididas entre 32.2. Multiplicado por el ancho que tiene, ¿no? ¿Cuánto tiene de ancho? Aquí los estoy confundiendo, ¿eh? Es que aquí me estoy dando cuenta que yo les estoy haciendo una confusión aquí. Aquí como que me quise brincar un paso y los estoy queriendo confundir entonces. Déjame, se los voy a poner desglosado. Pero aquí voy a tener que es 1 sobre 12 de tener las 8 entre 32.2 y esto va a estar multiplicado por la longitud de la barra. ¿Cuánto mide la barra? Es esta distancia de aquí abajo. ¿Cuánto mide? 1.5. Entonces esta la vamos a multiplicar por 1.5. Este va al cuadrado y luego más. Entonces aquí le tengo que poner la masa que va a ser estos 8 entre 32.2 multiplicado por la longitud que ahora va a ser la longitud de la altura y esta va a ser unos 2 pies. 2 pies. Me voy a dejar nada más el 2 porque ya no tengo mucho espacio, pero 2 al cuadrado. ¿Ok? Entonces de aquí voy a sacar que entonces que IBC va a ser igual a, con respecto a O, y aquí les debe de quedar 0.414 más 1.040. Entonces, este pedacito de acá da 1.040. Entonces, me va a quedar entonces. No, aquí me brinqué otra vez un pedazo, ¿no? Eso siempre me pasa cuando copio. A mí me salió ya total, profe, 1.040. Pero Sí, ya es este valor de aquí, ¿no? Aquí otra vez me volví a copiar un renglón y cuando copié el renglón ya me volví a ir yo. Entonces aquí, este de aquí es el valor de I, BC con respecto a O. Ahora, el I de todo el cuerpo con respecto a O, ¿cómo le hago? sería sumándolo. Sí, ¿verdad? Entonces ahora sí, voy a poner el 0.414 más el 1.040 y entonces el I de todo el cuerpo me va a quedar de 1.454. 154 y estos van a ser slugs por pie al cuadrado. ¿Sí? Ok, voy a cambiar un poquito la imagen.
Entonces ya lo aventé ese más para allá para poder escribir un poquito más en esta esquina. Entonces ahora la pregunta era de que lo primero que me preguntaban era pues cuál era el valor con respecto a O. ¿Sí? Entonces ya calculamos lo que viene siendo I con respecto a O. El momento de inercia con respecto al punto de giro O. Pero luego la siguiente es que ahora quiere que lo calcule con respecto a G, aquí abajo. Entonces ahora lo queremos calcular con respecto a esta pieza de aquí en medio. Pero entonces ahora, ¿dónde está esa G? ¿Cómo le hago para encontrarla? Entonces esa es una formulita que a lo mejor sí queda un poquito vieja, ¿no? Pero para encontrar la Y, que viene siendo la Y media, lo que tengo que hacer es la suma de cada uno de los valores. Entonces tiene un simbolito así medio chistoso, que por cierto lo hice todo chueco. Pero tiene un simbolito muy chistoso donde le pone uno una Y y luego le pone esta figurita encima, multiplicado por las masas y luego dividido entre la sumatoria de las masas. Entonces esto quiere decir que yo tengo que agarrar a mi Y luego la tengo que multiplicar por estas distancias, ¿no? Entonces la primera pieza, la que es la barra OA, va a tener el centro en 1. Entonces a un pie. Y ese lo voy a multiplicar por la masa de los 10 libras. Bueno, pues tiene que hacer más, ¿verdad? Sería 10 entre 32.2. Lo que pasa es de que aquí hay una trampita medio interesante. Ahora, para la otra pieza vendría siendo una distancia de 2 pies. Entonces, estos son pies, estos son pies. Y este de aquí, este viene siendo peso. Y luego ese lo voy a multiplicar por el peso de 8, que este es peso. Y luego lo tengo que dividir entre lo que viene siendo el 10 más 8. Pero esto otra vez viene siendo peso, ¿no? Entonces, estas, si aquí se va a ver, tengo que dividir esto de aquí entre 32.2 y estas de aquí abajo las tengo que dividir entre 32.2. ¿Ya? O sea, esto lo tengo que dividir entre 32.2, esto lo tengo que dividir entre 32.2, esto en 32.2, 32. Entonces, básicamente los puedo sacar de la ecuación y entonces puedo hacer la operación aquí adentro sin tener en cuenta estos 32. Profe, pero ¿por qué en una es 2? ¿Cómo 2? O Esta sea, distancia 2. Es que esta distancia otra vez estamos midiendo, déjenme me acomodo, estamos midiendo de aquí hasta acá. Esto mide 2 y es porque estoy haciendo la barra que está aquí abajo. Y la otra mide 1 porque es esta barra, la barra vertical OA, y esa la tiene aquí en el centro, ¿no? A una distancia de un pie. Entonces, un pie para la barra OA, que pesa 10 libras. Y luego 2 pies para la barra BC, que se encuentra a 2 pies. ¿Ya? Y esa pesa 8 libras. ¿Te explico? Les voy a hacer el dibujo, pues ya no estoy seguro dónde me gusta. Ya sé dónde se los voy a hacer, espérenme. Aquí en este. Entonces la idea es de que yo tengo de acá de mi dibujo, ¿no? Acá se ve. Acá. Y entonces aquí se los voy a dibujar rápidamente. Pero entonces yo tengo aquí que tengo el centro y luego tengo una barra. Y luego aquí tengo otra barra. Entonces esta barra aquí mide en total 1.5 pies. Esta barra de aquí mide en total, de aquí para acá, mide sus 2 pies. Entonces si lo estoy midiendo con respecto a este punto, ¿sí? Entonces esta tiene su centro aquí en medio. Entonces la distancia de aquí a aquí viene siendo un pie. Esta otra lo tiene aquí en medio. Entonces viene siendo esta distancia de los 2 pies. Y por eso tengo acá esta distancia. 2 pies para la barra que mide 8 libras, que pesa 8 libras, esta de aquí abajo. Y 10 libras multiplicado por una distancia de 1, que es donde se encuentra el centro de esta, ¿no? Entonces es el centro de esta barra y donde se encuentra el centro de esta barra. Entonces este centro, esta distancia multiplicada por la masa y esta distancia multiplicada por la masa de este. Y entonces aquí lo divido por la suma de las masas. Lo que pasa es de que como aquí estas masas las tengo que dividir entre 32.2 y estas también las tengo que dividir entre 32.2, las puedo sacar completamente de la ecuación, ¿no? Y entonces aquí me va a quedar entonces que esta Y se encuentra en a 1.44 pies. Entonces, aquí, vamos a pintarlo de otro color, este centro, que vendría estando el que nos indican aquí, este de aquí, se encuentra a una distancia de 1.444. ¿Sí? ¿O todavía nos queda poquita duda? ¿Qué pasó? Se me quedaron muy calladitos. ¿Sí?
Sí, profe. Ok. Entonces, voy a deshacerme de este diagrama. ¿O quieren que me deshaga de lo que está más al principio? Profe, Mándeme, vale. yo sí tengo dudas Dime. No, sí, pregúntame, para eso estamos. de todo, no sé, desde bueno, la fórmula, ¿de dónde la sacó? No, La fórmula, a ver, déjame me voy a o no regresar. sé de qué tabla. Sí, no, porque ahí sí ya como que a lo mejor ya, ahora sí ya nos perdimos, ¿no? Ahí voy. Déjame, voy a esconderme un segundito para que puedan ver los diagramas. Entonces, la idea es de que hay estas tablas. Estas tablas están al final del libro. Entonces, de las tablas que están al final del libro ya vienen unos datos que nos dicen cuáles son los que debemos de utilizar para nuestras diferentes geometrías. Entonces, nos está diciendo el diagramita que viene siendo una barra. Entonces, aquí yo tengo una barra, ¿sí? Entonces, esta barra me dice aquí abajo cuáles son los momentos de inercia con respecto a los diferentes ejes. Entonces, por ejemplo, para el eje XX y para el eje XY, que vienen siendo estos de aquí, los que pasan por el centro, pues tiene estos valores, ¿no? Esta de 1/12, ¿sí? Ahora, si lo quiero hacer con respecto a estos que están aquí en esta dirección, o sea, en la Y testada y esta X testada, o sea, que si lo voy a agarrar en un extremo, debe de utilizar estos valores de 1/3, ¿no? Entonces, estas son las dos fórmulas que estoy utilizando. Estas dos fueron las que me traje al problema. ¿Sí, Valeria? Ok, entonces estas, aquí déjame, me regreso otra vez para acá, y entonces para que me puedan ver a mí. Ups, no, ese no soy yo, este soy yo. Y entonces déjame aquí. Profe, entonces las fórmulas están como que directas. Muchas de las fórmulas sí son directas. Lo que pasa es de que, uy, ¿por qué no se quiere mudar? Acá está. Lo que pasa es que acá tengo de la tabla, la primera tabla que agarramos esta fórmula. Entonces, esta fórmula me la da directa, pero para hacer el ejemplo lo agarré uno del que viene del centro. Entonces, del centro, la corrección es esta fórmula. Y esta fórmula es la que me dice que yo agarro la del centro, la multiplico, o sea, le sumo la masa por la distancia que la voy a recorrer. Esta distancia que voy a recorrer es que me la voy a llevar del centro de la barra, ¿sí? De la primera barra, OA, ¿sí? No la T, sino la pura OA, que se encuentra a un pie de O. Entonces, esa me la voy a llevar un pie. Entonces, aquí esta se va a convertir en un pie. Pero esta fácilmente, esta distancia, pues viene siendo la mitad de la longitud. Entonces, aquí la puse como la mitad de la longitud para que vieran cómo se hace la ecuación. Mándame. Ahí esa parte MD, ¿la agregó usted o de dónde salió? Ah, ok. Ahí voy. Ok. Esa, déjame, me voy a volver a esconder aquí. Viene de esta fórmula, ¿no? La primera, la que está arriba. Entonces, para hacer la conversión donde yo aquí tengo una masa y entonces yo tengo este eje que está pasando por el centro de masa, entonces para hacer la corrección lo tengo que multiplicar por la masa, o sumarle otra vez la masa multiplicada por la distancia que la voy a recorrer. Y este es el teorema de los ejes paralelos, donde quiere decir que si estoy aquí voy a tener un momento de inercia y si estoy acá, entonces voy a tener otro momento de inercia. Y para calcular el momento de inercia sobre este punto de acá, este marcado como A, entonces lo que tengo que hacer es esta distancia al cuadrado multiplicado por la masa y se la sumo al valor que ya tenía. ¿Sí? Ok, Entonces, sí. esa fórmula es la que estoy utilizando aquí. Esta de aquí. Donde yo estoy diciendo que yo tengo como que el valor, este es el valor que está pasando por el centro. ¿Sí? Y entonces ahora le voy a agregar esto que lo voy a transportar de este eje, o sea, el eje en realidad está aquí arriba, ¿no? Es un eje que está pasando por aquí. Entonces lo estoy pasando de este eje, lo estoy pasando a este eje. ¿Sí? O sea, lo estoy pasando de acá en la figura. ¿Sí? Déjeme, para acá, se me hace que este diagrama de acá se queda un poquito mejor. Oh, chihuahua, ¿por qué no se están pasando? Se deberían de pasar. Aquí, aquí. En este diagrama, ¿no? Entonces lo tengo aquí para esta barra. Esta barra viene siendo 1/12 cuando estoy hablando de este eje, este de aquí, por aquí. Y entonces ahora para transportarlo a esto, lo voy a mover este pie de altura. Entonces en la fórmula lo que estoy haciendo es la masa de la barra, multiplicarla por esta distancia. Y en la fórmula lo único que hice, que sí es un poquito fuera de lo convencional, es de que lo puse de tal forma de que quedara como L/2. Para que ustedes vieran que cuando sustituyo la L/2, entonces la L la puedo traer para acá. Este 2 al cuadrado viene siendo este cuarto. Entonces, cuando sumo un 12avo y un cuarto, me queda este tercio. Y este tercio,
pues es la misma fórmula que les estaba mostrando al principio, ¿no? Entonces, estas dos son equivalentes. Y esto es para que vean cómo funciona, pues, este de los ejes paralelos. Y aquí ya lo único que hago es sustituir los datos. Y me quedó este valor. Para la segunda parte, este de aquí, pues de la tabla yo tengo este valor. Otra vez, este de aquí, pues viene siendo otra vez este valor de acá, ¿no? Este de aquí es este mismo. Pero entonces ahora le voy a sumar más la masa por la distancia. Pero esta masa y esta masa se refieren a la barra BC. O sea, esto es para la barra OA y esto es para la barra BC. Entonces de esta hago lo mismo, ¿no? Sustituyo aquí el valor de la distancia, que es un 1.8, y la distancia que tengo del centro de la barra, o sea, donde está esta barra BC, aquí debe de estar el centro también. Entonces, el centro de esta barra, para transportarlo hasta O, pues viene siendo la longitud de 2 pies, que vienen siendo estos 2 pies que sustituye aquí en esta esquinita. Bueno, la alcanzan a ver, pero es ese 2. ¿Sí? Entonces, esta utiliza la masa de la barra BC, bueno, el peso de la barra BC, ¿sí? Y entonces hago la operación y me dice entonces que vale 1.04. Entonces, esto es lo que vale el momento de inercia de una de las barras. Este es el momento de inercia de la otra la barra. Entonces, para el momento de inercia del cuerpo completo, la sumo y me da este. ¿Sí? Y luego, me voy a cambiarme a la siguiente imagen. Me traigo que ahora, pero no quiero esa, quiero esta, yo creo. Donde ahora me están diciendo que quieren que saque cuál es el momento de inercia, pero con respecto al punto G. Entonces, para el punto G quiere decir que ahora me tengo que transportar de O a G. Pero la primera pregunta es, ¿dónde está G? Entonces, quiere decir que tengo que encontrar el centroide de esta pieza. Y para encontrar el centroide de la pieza, pues es esta otra fórmula, ¿no? Y esta fórmula, pues la verdad no la traigo en el formulario, pero esta es una fórmula que viene de estática, donde lo que consiste es de que voy a utilizar la media de cada una de las piezas multiplicada por su masa, y luego las voy a dividir entre la suma de las masas. Entonces, este es donde se encuentra el primer centro de la barra OA y cuál es lo que vendría siendo su peso. Y este es donde se encuentra el centro de la barra BCE multiplicada por su peso. Y luego las tengo que dividir entre la suma de las masas. Lo que pasa es de que como aquí es masa, 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 entonces todas las tengo que dividir entre 1.32, entonces el 1.32 ya no lo quise escribir. ¿Ya? Porque todo, o sea, esta parte de arriba se tiene que dividir entre 32.2 y eso se tiene que dividir entre 32.2, entonces ya no lo puse. Y entonces de esto saco que el punto medio está en 1.44 pies. Y esa es la distancia que hay de O a donde está el centro de ahora la pieza completa. Lo que viene siendo la T invertida. ¿Sí vale? Sí, profe. Okay. Profe, ahí de ahí de donde tiene I de BC, que es 1 sobre 12, en la parte de abajo nada más lo dejó en un medio, porque Se me hace que me comí el 1, ¿no? Porque creo que lo tenía escrito hace un ratito, si no, no le hubiera salido a alguien, pero este debe de ser un medio. Perdón, un doceavo. O sea, es un doceavo, un doceavo. ok. Sí, ahí me lo comí yo. Pero yo hubiera jurado que lo teníamos hace ratito, ¿eh? Y eso Ok, es lo ya. que le sale. Sí, ahora sí ya salió el número. Okay. Sí. Entonces lo que hago es ahora lo sumo y entonces ya sé cuánto vale, pero este vale con respecto a O, pero ahora ya sé dónde está este centro. Entonces, ¿cómo le hago para irme de aquí a acá? Voy a borrar este diagrama. Bueno, ahí lo voy a dejar un segundito. Pero ¿cómo le hago para irme de aquí para acá? Que quiere decir que me quiero ir de aquí, me lo quiero llevar a este centro de aquí, que es donde tengo a G. Entonces, ¿cómo le hago? Entonces, a este, lo voy a pintar de aquí de amarillito, le tendría que sumar entonces la masa por la distancia al cuadrado. Profe, ¿cómo es de que se lo quiere llevar a donde? Ay, Es que, es que bueno. ahorita tengo migraña y no. Ay, pobrecita. Bueno, ahí déjame, es que necesito entonces un poquito de espacio para podértelo explicar. Es que se me hace que ya tengo mucho mugrero aquí enfrente. Ok, pero digamos que tienes una escoba y entonces digamos que la agarras de la parte superior de la escoba,
¿sí? La parte de arriba, de aquí arriba. Entonces, acá abajo es donde están pues las brisas para barrer. Entonces, tú la quieres mover así. Entonces, para moverla así, tienes que hacer cierta cantidad de fuerza. Se resiste a que tú la muevas. Y es porque tienes el momento de inercia distribuido aquí abajo. Ahora, pero si agarras la escoba y la agarras al revés, esto es más fácil de hacer, ¿no? Cuando la agarras de la parte de las brisas. Porque ahora la mayor parte de la masa la tienes cerquita de donde tienes el punto de giro. Entonces, el momento de inercia lo que representa es qué tanto se resiste el cuerpo a que lo gires. Pero no es lo mismo girarlo de aquí abajo que girarlo de aquí arriba por la distribución que tiene del momento de inercia. Aquí, para este punto de giro, tengo mayor momento de inercia que si lo hago de aquí abajo. Acá tengo menor momento de inercia aquí abajo porque acá tengo la mayoría de la masa. Pero hay un punto aquí intermedio, a ver si lo podemos encontrar más o menos como por aquí. Lo veo porque lo puedo balancear. Entonces, aquí aproximadamente, este sería el punto donde tengo el mínimo de momento de inercia. Este es el punto más fácil para hacer la rotación, porque aquí estoy rotando alrededor del centro de gravedad y entonces la masa está más uniformemente distribuida alrededor del eje que estoy girando. Entonces, cuando yo quiero saber el valor del momento de inercia, es a lo que me refiero de que lo quiero mover, lo quiero transportar para saber en diferente punto de giro. ¿Tiene sentido? Sí, profe, ya. Ok. Ya, ya. Ya Entonces, entendí. aquí originalmente está girando alrededor del punto O, ¿no? Ese que está ahí. Y entonces, pues tengo que ver, bueno, qué tan lejos está, cuánto pesa, y las dimensiones para poder hacer el cálculo. Y con esto ya puedo saber yo qué tanto se va a resistir a que lo quiera mover. Pero luego el problema me lo preguntó con respecto al centro de gravedad. Y este problema más bien, o la idea de esto es para que recuerden cómo sacar el centro, del centroide. Entonces, de esta manera calcula uno el centroide. Entonces, ahora ya tengo este valor. Entonces, ahora la idea es cómo lo voy a medir el momento de inercia, pero ahora con respecto a este centro de gravedad. ¿Sí? Entonces, para eso, pues aplico este pedacito de la fórmula, ¿no? Entonces, a este, que es lo que ya habíamos encontrado, le voy a sumar este valor de aquí. Esta masa, pues vendría siendo la masa de las dos. Entonces, esto vendría siendo tener aquí más, y aquí voy a tener 10 más 8, porque esa es la masa total, ¿sí? 10 más 8. Y esta distancia, pues vendría siendo este valor de aquí, ¿no? 1.444 elevado al cuadrado. Entonces, ahora sí, el momento de inercia con respecto a G vendría siendo esto más este número. Y entonces ese les da, déjenme les digo, me voy a brincar al problema para verlo, que el número de memoria no me lo aprendí. Pero nos dice entonces que va a valer y por cierto, es aquí como que, o sea, bueno, es que aquí no estoy seguro cómo se los puedo explicar de una forma sencilla, pero ¿ustedes creen que este debe ser positivo o negativo? Y eso es porque me estoy acercando al centro de gravedad. Entonces, cuando me acerco al centro de gravedad, o sea, estoy yendo de la orilla al centro, entonces voy a sufrir una reducción en el momento de inercia. Entonces, aquí al final me va a quedar un valor de 0.2844 con las unidades de slugs por pies cuadrados. Slugs multiplicado, ¿sí? No dividido, multiplicado con pies al cuadrado. Y este otra vez es negativo porque me estoy acercando hasta el centro de gravedad. Cuando se aleja uno del centro de gravedad, termina siendo positiva porque estoy agregándole más, estoy haciendo que sea más difícil el girarlo. Y cuando estoy más cerca del centro de gravedad, le estoy reduciendo. Y la verdad es de que cuando estoy en el centro de gravedad es cuando tengo el mínimo del momento de inercia. No puedo tener un momento de inercia más chiquito que este número que acabo de calcular acá abajo. Y otra vez, el momento de inercia representa qué tanto se resiste el cuerpo a que lo acelere angularmente, a que lo quiera girar. Y entonces no es lo mismo que lo quiera girar alrededor del centro que el que lo quiera girar alrededor de una orilla. Y entonces, dependiendo de dónde estoy para hacer el giro, este valor va a ir cambiando. Y cambia con respecto a estos valores de lo que es el de los ejes paralelos. Entonces, este sí es un poquito más común que lo tengamos que utilizar. ¿Dudas? Yo sí tengo una duda, profe. No me salió el número. Es
1.454 menos 10 más 8 por 1.444 al cuadrado, ¿verdad? Sí, este número de acá al cuadrado. Sí. Ajá. Me sale menos 36.07, no sé Se por me qué. hace... Ah, ¿saben qué? Se me está olvidando, porque ya como que me había acostumbrado a hacerlo, pero aquí se me está olvidando ponerles el 32.2 para que lo Ah, convierta, porque esto es peso y lo quiero en masa, ¿no? Peso convertido a masa. Entonces el número que me acabas de dar, divídelo entre 32.2 y ahora sí ya te va a dar. ¿Listos? ¿Alguna otra duda? sí, profe. Sí, sí, ya me dio exactamente. Ok. Entonces, pues ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos entonces la próxima semana.